bienvenidos. En esta ocasión, bueno, pues en principio vamos a seguir con la historia. Pues estamos aquí por el faro, ¿cómo se llama? Y es... Hay un problema de aquí. Y vamos a seguir con la historia, que es el juego de Taimi, para lo que tenemos que ir por aquí y hacer el jueguito. Mientras, como siempre, me estoy tomando el café porque eso es sagrado. Y nada, a ver. Wonder if the commander brought that disrespectful Silvari this time. Forced to mingle with the rabble. Final phase complete. Passcode accepted. Gate relay 04687 activated. Bueno, vale. La puerta la van a hacer ahorita y o igual era la otra, yo me confundí. Vale, voy a abrirle a mi gata que anda por allá a la mesa. Le voy a abrir como... Ya está, si no la llego a abrir no calla. Vale. Pues ahora vamos a... Taimi, please tell me there was some sort of calculations error. Primordis is really active. An error? You think I made it? Hey, good to see you too. Sorry. I didn't think we'd be dealing with another dragon so soon. About that, I have some good news and bad news. What's the bad news? Great idea. Good news first. Ha! Feast your eyes and blindfolds on this. Different tile on the ground. Impressive. No, this is another one of Rada Novus's secrets I discovered. Stand there and you'll be ported to this crazy simulation room the Novans developed but never finished. And you finished it? Well, no, I couldn't, you know, figure it out. What's that? I couldn't figure it out, okay? Just so happens to fall outside my giant, incredibly deep pool of knowledge. Whatever, it works now. I called in Moto, an Asura with some experience in that realm. He got it up and running for me. What's it do? It can process numerous experimental theories, but the Rada Novans developed it to test themselves against various Primordis minions. Want to check it out? Sure. It'll be helpful to find out what we're about to go up against. Perfect! It'll also help me run some numbers and see what the room's capable of. Ah, vale, ya me acuerdo de que era esto. Booting up, please. Okay, wave 1 incoming, folks! Ready, Redlock? It's fake fighting. How hard can it be? I'll note any patterns or specific attacks I see while you're taking care of business. They'll only help us out when we face the real deal. Ya te quedas con ahí.
When do you ever sleep? No time for that, Commander. It was one thing going against Mordremoth. Of course, you want to save the planet, but being Asura and facing Primordus... Well, I hope you know we're all behind you. I thought we had our hands full with Codicus and Lazarus, but I think we can squeeze in a quick trip to the Shiver Peaks to take down a dragon. Well, there's a little more I haven't told you yet. According to what I documented, Primordus is awake. You know this. But here's the more part. It's moved! Tunneled its way down to the Fire Islands, south of Maguma. If we know where it is now, let's just go knock at its door and give it a welcome basket. Why did it move? I posit Mordremoth's death and the subsequent magic release must have jump-started Primordus. And then, with a lot of energy pooling in the south, what better place to feed? So it relocated. To get more powerful. Great. Cuando llegue a la parte part? Go on. You ready for this? I don't think you're ready for this. Maybe you should sit down. No, stand. Stay standing. Okay, here it is. Jormag is also active. What? How can you be sure? I thought most of this tech was focused on Primordus. Bram sent a letter from the Shiver Peaks. What did it say? Jormag is active. Bram. He's ignored a few words. 2 dragons at once. Yeah, but there's a silver lining. Neither one has gone all Mordremoth on us. Well, so far. There's such an excess of energy out there, all the old rulebooks are being rewritten. Oh look! The next wave is ready. That seems out of place. Este es el de la Super Adventure Box. Pero I'm going to go out on a limb and say Primordus doesn't have monkey brains, unless they somehow changed a lot. Moto! I left him alone with the runes. motos y
super tough though, so... Another Asura in here? I thought you were keeping all this secret. I had to let Cammy in on it. A, she's cool, don't worry. And B, someone had to watch our backs while Moto and I got this thing up and running. You already have people in the Fire Islands. I have some more, let's say, trusted associates there setting up a gate and scouting. But Flaunt really organized the whole operation. Primordus's movement was something I purposely let slip. It's good because it keeps him out of my ears for a little while, and it also makes him feel like a big shot. Only 16 years old and you're puppet mastering one of your superiors. Admirable and a little unsettling, Taimi. I'll soon rule you all! Oh, sorry, was the call open for that? Big bad coming up? Ay, pensé que ya se había quedado. Outside of a few monkey anomalies, the room was very impressive. Next time you'll have to program in some Jormag minions. Any idea what's happening with the other Elder Dragons? Nothing on Krakatoa can ditto for... Oh, what's his name? Brain malfunction, starts with an S. What about a weakness? All this machinery has to be good for something. Why don't you channel some patience from the mists there, Tribune? A whole civilization of brilliant Asura couldn't find it. But yeah, I got this in 5 minutes. Maybe if you were as open with your research as you were with your mouth, you'd have cracked it by now. You're going to lecture me on openness? Remind me again what happened to you in the mists. Oh, that's right, Zipper Lips. Okay. We're all on the same team here. But have you made any progress? Only a few huge leaps. First, remember my chalk organ? The horribly disgusting body part of an even more horribly disgusting giant bug that you keep in the despicable blighting pod fluid? Yes, I remember. Despite desperately trying to forget. I named it Spencer. And it's somehow more disturbing. Don't listen to him, Spence. Anyway, I discovered why ley energy is different when run through him. And it's paradigm shifting. The chalk feed off ley energy, right? And we know that each dragon has a domain when it comes to their magic. Zaitan's was death, obviously. Well, you know what's guaranteed to give a chalk a bad stomachache? Death magic. Spencer filters death out of ley energy. So magic is almost like light, broken up into a spectrum. That's a perfect way to think about it. Magic as we know it is like white light, composed of all the different types of dragon magic. I'm gonna go down in Asuran history logs for this discovery. As much as I love discussing minutia, how does this help us? I don't know yet, but I will. I'll never sleep again.
Now, I'm sure you're anxious to try out your moves against the real thing in the Fire Islands, so let's head back to the main lab. Gridlock Brimstone. That's tribute to you, soldier. Not anymore, it's not. You've ignored numerous requests from the Black Citadel to account for your time in the mists and explain this new magic. Thus, you've been stripped of your rank and are hereby charged with dereliction of duty. You're to come with us, Gridlock, sir. And if I don't... We've been authorized to use force. But we'd hate to cause a scene. I'm sure you would, pup. Getting this assignment, you two must either be the best warriors in the Iron Legion, or the ones with the worst luck. So... Top of my class. But it's starting to feel like both. Ritlock? It's okay, Commander. I'll straighten this out. It appears I underestimated the Citadel's response. Hope you enjoy the medal I'm earning you today, soldier. You get to return with Gridlock Brimstone in tow. Without a fight? Depends on my travel accommodations. You can have my seat. Come on, Vicon. You gonna groom him too? Sorry I'll miss out on all the fun, Commander. I'll catch up with you as soon as I'm able. Well, looks like I'm headed to the Fire Islands. Solo. Sorry, I'd join you, but I just haven't had many moments to work on Scruffy 2.0. Plus, I need to start experimenting on the thing I told you about and the thing about the new thing, findings. I understand. Help! Someone help! Wendell, what happened? The Fire Islands. Our party. Lost. We shouldn't have strayed from the main outposts. Cammy held them off as long as she could, but... No! Did she make it? No. They changed, Taimi. The destroyer's there. Changed? How? Like Risen. And Mordrum. Unstoppable. Risen and Mordrum? What do you mean? They're not like they were. Different attacks. A different... feel. I don't... It's okay, it's okay. Take him away and get him some care. What do you think that all meant? Not sure. He could have... Of course. It's like you said about the monkey. They changed. That's why Mordrumoth was able to... The Mordrum, Commander? What about them? The ones who came from the blighting pods. Mordrumoth had its minions, the Sylvari, right? But it was able to create more, new ones from the dead. That power came from Zaitan. Killing Zaitan caused the other dragons to absorb the death spectrum, but we only saw it in Mordrumoth because it was active. Then we killed Mordrumoth, and now Primordus has absorbed some of the death and plantiness. I think. Can we test that theory? I'll go and get you a sample from these new destroyers. That'd be amazing, Commander. Be careful and let me know what you find. Vale, pues ahora vamos a la vía de las arcos. Parece que tenemos un punto de real principal este. Y en este mapita... You rarely see me. A ver, si tenéis, por ejemplo, este tomo de Portal en la segunda temporada y los podéis viajar a cualquiera de estos gratis. En el que estamos es en Bahía de las Ascuas. No dejaría viajar porque estamos aquí. De hecho, acabamos de venir por esta puerta. Commander, welcome to the Fire Islands. Apt name for such a place. I'm surprised anything can survive here. Can you give me a status report?
We're still assessing, but our preliminary findings are troubling. Pasa rápido. Primordis's arrival is having a profound impact on the island. The destroyers are surging in record numbers, and there's been a marked increase in the local seismic and volcanic activity. I've been trying to get word to Taimi, but the atmospheric interference is wreaking havoc on our long-range comms. I doubt you'll get much use out of that communicator she gave you while you're here. About the destroyers. We received word that they've been exhibiting new abilities. Changed, somehow. I'm here to gather samples to confirm the report. Where should I begin my search? Not long ago, we sent a scout east to locate a nest. I'd begin your search there. Está chiquitito ella. Está chiquitita. Bueno, a ver, ahora... Si me dejas de cruzar y tienes cosas, ¿vale? Vale, está por... No, es esto. De ver. Un poquito de gata en medio de mi pantalla, así que... Vale, aquí tenemos el erudita Surra. Esta tía de aquí nos vende cosas de este mapa. Bueno, y aparte también nos vende estos tributos legendarios que sirven para hacer unas armas legendarias. Por ejemplo, esto creo que es para el mandoble. Este no sé para lo que es, espera. Ah, puede ser el arco este que es como un arco de tormentas, o sea. Este creo que es para uno que es como el Chochil, algo así, un foco que tiene un de como una serpiente, tipo azteca, mayor, un rollo así. Este no me acuerdo bien para lo que era. Vale, resolución. Será la daga de camino. Argoetia, el foco este, no sé lo que... Ah, vale. Argoetia creo que es el de Hipos. Que sale que es un libro y sale una mano negra. Vale. Este era no sé de qué era. El esfuerzo es para... ¿Cómo se llama? La hoja de llama. Y este de amistad es para socializar. Vale, luego aquí en la principal tenéis esto, que se gana una bonificación permanente de karma mientras se esté matando aquí, se acumula 3 veces. Yo nunca lo he comprado, porque a ver, 5 oros y de esto, pues no sé bien si compensará qué pasó. Vale. Luego tenemos el pergamino de portal hacia la bahía de las ascuas, por 1000 de magia liberada y 50 placas, y el tomo de portal en la tercera temporada por 1000 de magia liberada y un oro, que el pergamino se mete en el tomo, lo que tengo yo aquí, y es lo que permite ir viajando de esta temporada, de la tercera. Tenéis el tomo y lo metéis, le metiendo los pergaminos y así podéis viajar gratis. Entonces, como por ejemplo en la cuarta temporada también hay de este, se puede viajar sin metéis las casillas de inventario compartidas. Y bueno, lo único malo que en esta temporada, o no sé cómo se llama, está lo del Valle de Gw2 y está el de la marca de Benforo. Y si no he visto que sacaran tomo, entonces me fastidio un poco porque tengo todos los pergaminos, pero no los puedo meter en un tomo. A ver si se lo arreglan y lo sacan, porque es que vamos. Me compré una casilla de inventario inventario compartida precisamente para poder ver pensando, va a haber un tomo, puedo meter el tomo ahí, puedo meter un cargas ahí y ya no. Luego tenemos el paquete recogido por la mesa, que estos son materiales básicos. Y este es mejor, el de abrir para ver la diferencia. Luego tenemos la miniatura de Taimi holográfica, que es la que acabamos de pasar ahora, yo ya lo tengo, y vale 2500 de magia liberada y 25 maderas petrificadas, que son las de aquí. Luego está el nodo para lograr de la madera petrificada por 10.000 de magia liberada y 50 oros, que yo no lo tengo, pero no me debe tenerlo, pero luego está la madera petrificada chispeante, que es una caja de encendido, que vale 4.000 de magia liberada y 150 madera petrificada.
creo que ya lo tenía yo, no sé dónde. Espera, accesorio. Y la mochila de calavera helada, que esta la tengo yo, que vale pues 5.000 de mochila helada y 2.000 de estas. No sé para qué enseño si la tengo puesta. Ay, no me va a llegar, pero voy a comprar uno. Ahora que estoy aquí, ya será cuestión de conseguir más de estos, más madera de estas. Para, pues por ejemplo, a ver, el otro retorcido por la magia, este era el bueno, o sea, este es el nuevo. Este veis, por ejemplo, me ha dado 10 de madera blanca. Y el otro retorcido por la magia, lo vamos a usar y nos dará. Me ha dado 10 escamas blindadas. Esto si por ejemplo se abandona en el bazar, pues se quedaría todo. Pero como estoy no puedo hacer una legendaria, pues bueno. Vale, ahora me voy a poner la madera petrificante esta. Vale, y vamos a elegirle. Carroñero. Es que ferocidad no usa. Isis, sal, cariño. Por elegirle una, no sé cuál le vendría bien, pero bueno, y esta yo creo que no me dejaría, así me deja bien. Así. Vale, entonces como veis ya tengo para una y luego podría pillarme cuando tenga más, pues a mayores podría pillarme otra. Está bien, porque por lo menos es tener algo ascendido, algo que si queréis hacer fractales, le podéis meter infusiones. Este, por ejemplo, tiene, bueno, tengo el anillo ascendido, tengo esto que no está ascendido, el amuleto, otro anillo que no está ascendido, la puerta que es un accesorio ese, o sea, y solo tiene ascendido la mochila de calavera y la madera petrificante. Don't be so alarmist. It's just a little volcano. I'll remind you of that when we're running from a river of lava. Y en este mapa hay varios logritos por hacer. Espera un momento, porque en el diario ¿por qué te cambiaste? Ah, vale. Tengo este por hacer de matices. Y del otro de Ista, me viene igual. Pero bueno, era por ver si de casualidad estaba, porque lo van cambiando. Ahora ya no ponen todos los de la tercera, ponen unos pocos para hacer y ya está. Vale, este se llama llamas ascendentes. Pues esto me pone aquí porque lo conseguí eso, pero bueno, aquí me quedaré por hacer de pantano de matites. El diario del Savant, la entrada esta. Y ¿qué más? La libreta del aprendiz a Cassandra. Luego se hace la anomalía esta. Y aquí tendríamos que hacer, si quieres se quiere hacer eso, lo del último viaje de Taimi, que tengo que hacer esto, verdad, esto va a estar, pero es un logrito. Y si se completa este, daba las charreteras de escamas de dragón. Que me lo puedes conseguir por mundo, por PvP. Eso es, por ejemplo, piden 23 logros en total en este. Aquí hay por ejemplo, la coleccionista de fichas. Este no da la aberración, que se junta la aberración, la anomalía y otra cosa que tengo ahí de no es, por ejemplo, pone cabo infernal, pues tal, más o menos están, hay que buscar guías también y pues te voy a encontrar. Luego no sé si ve algo más.
charreteras de la dragona que hice, tengo una con esta que yo creo que las tengo, como acuerdo de haber hecho la ruta en mundo. Por ejemplo, yo creo que si busco dragona, vale, es esta. Serían así, que a mí para una armadura ligera es que no la creo. Pero bueno, también hay, este es ligero, también lo hay, pero creo que es igual la pesado y tal, vale. Este mapa es aquí que tenemos que ir, por ejemplo, aquí. Está todo sin descubrir porque acabamos de llegar. Entonces aquí estaría la zona del circo. Aquí hay un poco de salto. Aquí de fortaleza de los Mushat. No. Era... Aquí no sé lo que hay, aquí hay un corazón. Pero bueno, a ver, hay 5 corazones, 5 puntos de interés, 7 vistas, 7 puntos. Swift and steady. Ahora bien, ya me he gastado eso por coger el día. Aquí tendremos que hacer el y los tubos térmicos que sirven para viajar por toda la isla. Voy a coger la vista aprovechando que estoy aquí. Vale, y ¿dónde está aquí? ¿Dónde está? Isis, ¿dónde vas? Bueno, vamos a... Si me deja moverme Isis, me voy a meter en un tubo térmico, ya uno cualquiera. Isis, sal. ¿Y estás enfadada? Nos vamos a que parece que hay un evento. Vale, aquí hay más... ¿Por dónde voy? Hay que liberarlos. Vale, voy a ir a por
encontrar alguna cámara de esa más. Si veis ahí, por ejemplo, hay otra cámara de data mágica de esas. La acabo de ver. No, es que hay dos cámaras de data mágicas de estas. Creo que por aquí está la salida. Y ya tenemos nuestro primer corazón. Listo, este mapa. Como veis, tiene el símbolo del infinito, que quiere decir que se reinicia, no se reinicia todo, se resetea. También están las armas de Primordius, que no me acuerdo cómo se conseguían, pero las podéis comprar en el bazar. Estas las había en el Gw2 también. Yo tuve el báculo en el 1. Ay, el mismo tampoco está tan cara. O sea que en el 1 había pistola ni rifle. Ay, el escudo puede que también lo haya tenido. No sé. Pero el báculo sí, yo creo que cambiaba. Si lo busco en armas específicamente en báculo. Ah, y en este mapa también hay unas armas para comprar, que las podéis sacar más baratas con tickets, y no es, lo único que no son de ninguna colección ni nada, está en la zona de lo del circo. Aquí veo una de tarjeta de ahí. Cuando veáis una de estas, aprovechar, vamos. Nunca se sabe, y luego os viene bien para hacer el este de mitrilio, para hacer un lingote de delfim o eso, ¿sabéis? Esto entonces es una cosa que sí, que en cuanto se vea, pues se aproveche y ya está. Y bueno, vamos a llegar a sitios que ya ellos enseñan. Vale, tenemos este papel. Vamos aquí con Lily esta. Vamos a quedar aquí con ella, pero no voy a hacer nada, solo voy a enseñaros ahora esto. Y hemos cogido 2 puntos aquí, vale. Más o menos tendrás que esto los dirás, vale. Y aquí tienen el lamelo acuoso, que es... Bueno. Las maderas tienen el mini cangrejo este, que vale 105.000 de karma y 25 maderas de estas. Pero yo no lo voy a coger porque quiero coger otra cosa. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un siguiente vídeo, bueno, en un próximo vídeo de esto del Gw2. Gracias por ver y hasta pronto. Chao, chao.